Vamos a profundizar en lo que fue ayer la cuenta pública del presidente Boric, con algunos anuncios también, por ejemplo, de ayudas monetarias, de seguridad económica para las familias que han tenido que vivir en el último tiempo un alza en la mayoría de las cosas, ¿no? En la mayoría de los precios. Vamos a tomar contacto con el ministro de Desarrollo Social y de Familia, Giorgio Jackson. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Hola, ministro. ¿Nos escucha? ¿Ministro? Sí, yo lo escucho, perfecto. Ya. Sí. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Si partimos hablando del bono invierno, que ayer el presidente dice que se va a complementar con el mismo monto en pesos que el llamado bono marzo. ¿Eso significa que va a ser el bono invierno más 60.000 pesos como fue el bono marzo? Tal cual. El bono invierno, que tradicionalmente fue gestado para poder contener los precios, particularmente de calefacción para personas mayores, para ellos está destinado el bono invierno, ya se legisló hace un buen tiempo y todos los meses de mayo se paga. ¿Ya? El monto para este año ascendió a 75.000 pesos que se estuvieron pagando durante el mes de mayo a las personas que hoy día están pensionadas, que son personas mayores y que tienen pensiones autofinanciadas inferiores a los 201.000 pesos. ¿Ya? Esas personas que recibieron ya su bono invierno van a haber complementado ese bono, es decir, a la misma nómina, sin tener que postular, van a llegarle 60.000 pesos adicionales para contener los gastos que generalmente se desarrollan durante los meses de invierno. Ya, o sea, de manera automática también. Así va a llegar tal de inmediato este bono, este plus, digamos. Durante el mes de junio se va a tramitar el traspaso para que las personas estén atentas probablemente el día que eso ocurra y que las personas ya lo tengan en su cuenta, lo vamos a estar comunicando a los medios de comunicación también. Ya no sabemos la fecha exacta todavía, eso. en el fondo. Estamos trabajando para que sea lo antes posible, pero la fecha exacta la vamos a comunicar apenas esté listo. Ya, que recordemos no necesita una postulación, ¿no? No, absolutamente nada. Eso está dado los parámetros por vía legal. Es la nómina de las personas que tienen una pensión autofinanciada inferior a 201.000 pesos y el IPS tramita eso tanto para los que se pensionan por el sistema de IPS como también por AFP. Así que va a estar todo automatizado. ¿Cuál es el alcance de ese bono, ministro? ¿A cuánta gente beneficia? Y no sé si hay algún derecho a reclamo en caso de que haya alguien que le corresponda o crea que le corresponde y no reciba este pago. Son cerca de 1,5 millones de personas mayores que reciben este bono y por cierto en la página del IPS pueden ver cuáles son los parámetros. Uno si se mete a ver bono invierno en los buscadores de internet va a poder encontrar la página de Chile Atiende que como especifica cada uno de los requisitos y si es que obviamente sienten que tienen esos requisitos y no se les está automatizando, por cierto que a través de la página van a poder dejar un reclamo. Ya, pero las personas que hoy día lo están recibiendo no deberían tener ningún tipo de inconveniente, o sea, dan por hecho de que van a recibir este aumento. Exactamente. Todas las personas que recibieron el bono invierno durante el mes de mayo, que fueron cerca de 1,5 millones de personas, van a recibir este complemento de 60.000 pesos. Ministro, perdón, ese es el complemento, pero el bono invierno es mayor que lo que fue el bono marzo, ¿no? Leo que son 74.767, esa es la cifra. Ya, sí, lo que pasa es que, espérenme, vamos a pedir al tiro que lo corrijamos. El total no va a ser entonces 120.000 como en marzo, va a ser un poquito más. Sí. 135.000, exactamente. 135.000, claro, porque este bono ya es mejor que el bono marzo, digamos. Tal cual. Ya, perfecto. Ministro, queremos llevarlo también a otros temas de la cuenta pública. Algo que ayer llamó fuertemente la atención es que varios de los compromisos que traza el presidente para el futuro están sujetos a la reforma tributaria. ¿Es eso responsable y es eso realista? ¿Se pueden hacer promesas con ingresos futuros que no tenemos certeza que estén? O sea, es lo que propusimos en la campaña presidencial. Propusimos una agenda de garantías de derechos sociales, se han incorporado urgencias que no se tenían necesariamente con la misma dimensión en materia de gasto, por ejemplo, en términos de seguridad, con los 1.500 millones de dólares que se están comprometiendo conforme a la reforma tributaria. Por lo tanto, se han tomado las prioridades ciudadanas para decir, acá hay un paquete responsable de medidas que durante un periodo de gobierno se pueden alcanzar, serán otros gobiernos los que puedan hacer otras cosas por encima, pero eso requiere más recursos, lo dijimos desde la campaña presidencial hasta ahora, y este ha sido un gobierno que ha sido responsable en materia de gasto fiscal. Redujimos el gasto que estaba totalmente elevado, con un alto déficit, y lo llevamos incluso a uno de los primeros superávit que ha tenido el fisco desde hace mucho tiempo, durante el 2022, y por lo tanto, cuando me preguntas si es que es lo más responsable, por supuesto, para poder tener gasto permanente necesitamos ingresos permanentes, y eso, si es que uno recorre todos los municipios de izquierda a derecha, de cualquier lado, de centro, gente como menos politizada, todos te piden
más cobertura de los programas sociales, mejores Ministro. pensiones, menores tiempos de espera y también, por ejemplo, los programas de desarrollo social siempre piden más red local de apoyo y cuidado, piden más programas FOSI y eso implica mayores recursos y por lo tanto lo que estamos proponiéndole al país es que las personas del 3% de más altos ingresos puedan contribuir más para poder tener mayor cohesión social y mayor cobertura de derechos y de seguridad. Ya, pero al final la responsabilidad recae en el Parlamento, más que en el gobierno. ¿Qué va a pasar si es que no logran un nuevo pacto fiscal o si logran otra reforma tributaria, una alternativa a la reforma tributaria que no recaude la cantidad de dinero que se necesitan para por lo menos 7 medidas que son bien cuantiosas, digamos? Además que se le está cargando más la mano a la reforma tributaria. El CAE era una promesa de campaña que no iba financiada por reforma tributaria. En la primera cuenta tampoco se ponía con financiamiento con la reforma tributaria y ahora el presidente lo condiciona a la reforma tributaria. O sea, se espera tener más recursos cuando todo indica que un nuevo pacto fiscal recaudaría menos que en la idea original. Entonces, ¿dan los números? A ver, eso es lo que ha estado trabajando el Ministerio de Hacienda y, por cierto, que las distintas medidas que estaban en el programa de gobierno estaban con un financiamiento. Y eso también venía por al lado con una reforma tributaria. No es que cada una de las reformas se dijera esto depende de la reforma tributaria, pero, por cierto, para hacer cuadrar las cuentas, es decir, para que los ingresos permanentes calcen con los egresos o gastos o inversión permanente, uno lo que requiere es que puedan hacer un match. Y serán las prioridades ciudadanas, las prioridades también que se puedan discutir en el Congreso, las que se pongan al otro lado de la planilla, ¿no? En un lado está el gasto, en otro lado están los ingresos. Nosotros hemos propuesto al país tener una recaudación por medio tanto del royalty que se aprobó y que fue bastante celebrado también por los municipios, por los gobiernos regionales para tener justicia territorial y por otro lado también la reforma a la ley al Código Tributario y también a la ley de rentas y por lo tanto de esa manera poder tener una mayor recaudación, insisto, del 3% de más altos ingresos y eso está en manos hoy día tanto del Ejecutivo como del Congreso. Ninguno de los dos por sí solo puede hacerlo, por lo tanto el llamado ayer del presidente fue a que toquemos todas las puertas durante los próximos 60 días y que de esa manera alcancemos un acuerdo que finalmente va a mejorar la vida de las personas, no al gobierno. Si esto no va a ser una derrota para el gobierno, porque la verdad es que las personas que trabajan hoy día en el gobierno no van a tener ningún cambio. Los que van a ver los cambios, en el caso de que haya una reforma tributaria, van a ser las personas mayores con las pensiones, las personas cuidadoras o las que reciben cuidado y, por cierto, también las personas que hoy día están sintiendo inseguridad en los barrios más críticos de nuestro país, donde hay un plan de inversión de cerca de 1.500 millones de dólares, que es algo bastante inédito en la historia de nuestro país en cuanto a aumento de gasto en seguridad. Claro, esta insistencia, ministro, en reforma tributaria tiene que ver con un pilar fundamental, en este caso de campaña del gobierno y de lo que está realizando ahora como hoja de ruta, porque claro, a propósito de lo que decía Carla también, hay varios economistas, y esto se discute por supuesto en el Parlamento, que hacen la crítica a propósito de esta cuenta pública, principalmente en un tema que es hoy fundamental, de insistir en esta reforma tributaria. ¿Cómo lo ve de esa manera? Es que es la forma, el mecanismo que se tiene para rehabilitar la discusión. Si en el Senado lo que se va a votar en 60 días más no tiene que ver con el detalle de la reforma, sino que simplemente con que se vuelva a habilitar en su primer trámite la discusión en particular en la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿no? Porque como se rechazó en general, se requiere que el Senado, por 2/3, revierta esa decisión para que vuelva a discutirse. Y ahí se va a discutir en particular, luego tiene que ir al Senado de nuevo, entonces como reiniciar el debate. Eso es la única consecuencia que tiene la votación de 60 días más en el Senado. Obviamente que para que eso ocurra tienen que llegar a acuerdos previamente, y esa es la idea, que durante estos 2 meses casi que se va a tener de tiempo, se pueda ir concretando, que podamos tener los pisos de acuerdo en qué queremos gastar, por ejemplo, en materia de pensiones, en materia de cuidados, en materia de seguridad, en materia de niñez, y todo eso en materia de lista de espera, y por lo tanto, con todo eso en consideración, poder decir, ok, se necesitan tantos recursos, que es lo que había planteado el gobierno, y por lo tanto, el presidente lo dijo, los mecanismos, no estamos enamorados de ningún mecanismo, pero lo que sí sabemos es que tiene que cumplir una meta de recaudación para poder contener ese gasto responsablemente y que tiene que ser progresiva, es decir, que los sectores de más altos ingresos sean los que paguen esta reforma y no los sectores medios o los sectores de menores ingresos. Esas condiciones son las condiciones de borde y por lo tanto será en la conversación democrática, en el diálogo, que se pueda encontrar los mejores mecanismos para que eso se cumpla. Ya, y eso es insistiendo, ministro, en que quienes tienen mayor patrimonio paguen más. Se le ha dicho a esto el impuesto a los súper ricos, después se ha ido como cambiando un poco el concepto, que es algo que en algunos sectores es más resistido, ¿no? Sobre todo en la oposición. ¿Qué
¿Qué pasa si es que eso no prospera? Estas promesas quedarían incumplidas, no habría financiamiento. Le pido que me conteste las dos cosas. Si es insistiendo con este impuesto a los superricos y qué pasa en caso de que esto no se apruebe. A ver, el presidente fue bien claro ayer en decir que los mecanismos no están escritos en piedra, por lo tanto, lo que es importante es la progresividad, es decir, que los sectores de más altos ingresos, los sectores que más han logrado, que les ha ido mejor en la vida, por distintos factores, por cierto, hay temas de esfuerzo personal, hay temas muchas veces que vienen acarreados de familias que traspasan su riqueza de generación en generación, hay temas de, altos patrimonios, como lo mencionaba, todo eso se pone sobre la mesa y serán, obviamente, el diálogo y los acuerdos lo que se encuentra el mejor mecanismo. Tiene que ser progresivo para que los sectores de más altos ingresos contribuyan al resto de la sociedad, porque lo dijo el presidente, sin cohesión social, esto va a ser cíclico. Si no nos hacemos cargo de las demandas más sentidas de vida que tienen las personas, es decir, de poder tener salud, de poder tener seguridad, de poder tener también acceso a una mejor pensión, a los cuidados a lo largo de la vida, la verdad es que va a ser difícil que podamos construir un país donde todas y todos se sientan incluidos. Así que más que simplemente insistir en un tipo de mecanismo, en lo que se insiste es en la necesidad de que avancemos en mayor garantía de derechos y que de esa manera podamos tener también mayor cohesión social y nuestra democracia se fortalezca. Y perdón, si esto no prospera, si no se llega a un acuerdo satisfactorio, ¿quedarían promesas incumplidas necesariamente? A ver, nosotros lo que queremos es cumplir, el presidente lo ha dicho, nosotros tenemos toda la intención de cumplir, pero no depende solamente del gobierno. Y por lo tanto, yo creo que todos tenemos que ponernos a disposición de que esto pueda cumplirse con la mejor voluntad posible, sin cerrarse de antemano. Y la votación de 60 días más incluso es simplemente habilitar el debate. Es como decir, ok, que se discuta sobre una reforma tributaria, no tiene ninguna consecuencia de que se apruebe un mecanismo específico. Por lo tanto, obviamente que esto es una responsabilidad compartida. El poder tener un mejor país no es responsabilidad ni solamente de los empresarios, ni solamente de los trabajadores, ni solamente del Congreso y la oposición, ni solamente del gobierno. Tiene que ser un trabajo mancomunado y eso es a lo que nos ha llamado el presidente para que ojalá podamos poner a las personas por delante y no a las discusiones políticas o a la confrontación como ha sucedido probablemente en este debate tributario. Bien, ministro Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social y Familia, le queremos agradecer por este contacto, abordar también este tema muy relevante sin duda dentro de la cuenta pública de la reforma tributaria y por supuesto esta ayuda, ¿no? Importantísimo que las personas van a recibir con este bono de invierno que se duplica el monto sin duda relevante para enfrentar esta época del año. Se suman 60.000 pesos, no se duplica. No, claro, pero dentro de los 74.000 ya casi, un poquito menos. 74.000 más los 60, un poquito menos de 140.000. Gracias, ministro, que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Chao.